Cámaras, cuando vosotros me digáis, cuando estéis, tranquilo. ¿Ya estáis? Bueno, pues entonces comenzamos. Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado. En primer lugar, queríamos informarles que el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas de comedor escolar para el alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso actual con un presupuesto de 2 millones de euros. Como saben, y con la aprobación del presupuesto del año 2023, se contempló la gratuidad de los comedores escolares en la región desde el comienzo del año para todos los comensales. En los comedores escolares, que son gestionados directamente por la Administración educativa, la medida se implementó desde el 1 de enero con la exención de pagar el precio público. Pero había otra parte, que era el alumnado de los comedores de centros públicos que están gestionados por AMPAs, por otras instituciones o que están también en centros concertados. Esto ha sido necesario poner en marcha un procedimiento de ayudas, que es el que hoy se aprueba y que va a cubrir los gastos de las familias hasta el precio público con carácter retroactivo desde el mes de enero. Por tanto, lo que hoy aprobamos es la ayuda para comedores para 4.200 familias, para aquellos comedores gestionados por AMPAs u otras instituciones, tanto de centros públicos como de centros concertados. Toda vez que se publique en el Diario Oficial de Extremadura estas ayudas, se iniciará el plazo por parte de esas 4.200 familias para presentar las solicitudes trámite que las familias podrán realizar en su propio centro educativo. Los centros educativos ya tienen la orden dada por parte de la Consejería de Educación para que una vez que se publique en el DOE, las familias se pongan en contacto con los centros educativos y estos le orienten de qué manera la tienen que llevar a cabo. Por cada alumno en comedor escolar, lo que se ha aprobado hoy es una ayuda de 4,32 euros al día, es decir, 87 euros al mes por cada alumno, como digo, con carácter retroactivo desde el mes de enero. La Junta de Extremadura impulsó la gratuidad de los comedores escolares como una medida para ayudar a las familias a compensar los gastos que tienen que asumir ocasionados por la inflación. Como digo, quedaba esta parte de esa gratuidad de los comedores escolares, de esa ayuda a sufragar a las familias en los comedores escolares, y con esto cumplimos con aquellas familias, como digo, que estaban pendientes de la aprobación de estas ayudas. Repito, serán 87 euros al mes. La cuantía global, dividido por el número de beneficiarios, supone que, con carácter retroactivo, desde el mes de enero, será una ayuda de 476 euros en lo que queda de curso, lo que va desde el mes de enero. Y, como digo, serán en torno a unas 4.200 familias las que se puedan beneficiar. Esto corresponden a 70 centros escolares que cuentan con comedor de gestión directa para alumnado de infantil y de primaria. El Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de concesión de las ayudas para la contratación de personas investigadoras predoctorales en formación dentro del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y se aprueba en la primera convocatoria con un presupuesto de 3.600.000 euros. El objetivo de esta convocatoria es favorecer el inicio de la carrera científica en el marco del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación para aquellas personas con titulaciones universitarias para que puedan obtener el título de doctor. Además, con esto se fomenta la contratación de jóvenes universitarios que, como digo, quieran adquirir la formación de doctor. En concreto, el personal investigador predoctoral será contratado a jornada completa con una duración máxima de 4 años para quienes concurran por el turno de acceso general y un máximo
de 6 años en el caso del turno de personas con discapacidad. El Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy el decreto dentro de la Consejería de Transición Ecológica por el que se establecen las bases reguladoras, y este decreto es novedoso, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a municipios para actuaciones de mejora de infraestructuras de uso público en áreas protegidas y restauración de ecosistemas. Estamos hablando de unas ayudas por importe de 5.500.000 euros. ¿Qué actuaciones son objetos de esta subvención? Pues objeto de esta subvención serán acciones como fomentar la dotación, la renovación y la mejora de las instalaciones e infraestructuras asociadas a la gestión del patrimonio natural, la creación o acondicionamiento de senderos y rutas, la nueva instalación o renovación de señalización temática, creación o adecuación y renovación de centros de interpretación o aulas de la naturaleza. Estos 5.500.000 euros se van a dividir en dos líneas. Por un lado, la línea 1, que serán subvenciones a municipios destinadas a mejoras de infraestructuras de gestión, difusión y uso público en áreas protegidas. Esta primera línea contará con un presupuesto de 1.500.000 euros. La segunda línea serán subvenciones a municipios destinadas a restauración de ecosistemas, mejoras de hábitats y conectividad. Esta segunda línea contará con un presupuesto de 4 millones de euros. Por cada línea de ayuda, la cuantía mínima de la subvención será de 50.000 euros y la cuantía máxima de 200.000. Para aquellos municipios que resulten beneficiarios de las dos líneas de ayuda, pues podrán percibir hasta 250.000 euros. El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente. Los municipios que quieran acceder a este tipo de ayudas, a este tipo de subvenciones, podrán presentarlo desde el día en que se publica en el Diario Oficial de Extremadura y hasta el 17 de julio de 2023. Podrán ser beneficiarios todos los municipios extremeños menores de 50.000 habitantes y, como digo, específicamente para la línea 1 de ayudas, la que está dotada con 1.500.000 euros, los municipios que se van a presentar o que se pueden presentar deberán estar incluidos total o parcialmente en una o varias áreas protegidas de Extremadura. El Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy el decreto por el que se crean y regulan los premios Extremadura a la tauromaquia y la red de municipios taurinos de Extremadura, y que se aprueba, en este caso, la primera convocatoria de los premios Extremadura a la tauromaquia 2023. El objetivo de esta medida es promocionar y defender la tauromaquia mediante la convocatoria, como digo, de los premios Extremadura a la tauromaquia. En ese sentido, el protocolo general de actuación que se firmó el pasado 5 de octubre establece que mediante los mismos se vendrán a reconocer las acciones o trayectorias de personas profesionales y no profesionales que tengan una especial relevancia y repercusión en Extremadura. Con la finalidad de fomentar la tauromaquia también, y este decreto lo hace, se crea la red de municipios taurinos de Extremadura, que permitirá poner en valor, entre otros aspectos, el rico patrimonio artístico y cultural que se encuentra presente en los municipios extremeños y muchos de ellos que tienen una honda tradición taurina. Este proyecto de decreto responde a un compromiso que se inició con la firma de un protocolo general de actuación entre la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, la Diputación Provincial de Badajoz, la Federación de Municipios y Provincias y la Fundación del Toro de Lidia, como les he dicho antes, que se firmó el pasado 5 de octubre del año 2022. También quería, por último, informarles, y hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado, de una buena noticia para Extremadura, y es que Extremadura tendrá una nueva incubadora tecnológica, en este caso una incubadora de alta tecnología especializada en tecnologías digitales para la agroindustria.
En total se le han concedido 2 millones de euros. Esta nueva incubadora irá en la ciudad de Don Benito, concretamente en las instalaciones de FEVAL, y esta nueva incubadora se une a las 3 que ya tenemos en Extremadura, concretamente una en Cáceres, otra en Mérida y una tercera en Almendralejo, que en estos momentos está en licitación. Por tanto, tendríamos una cuarta incubadora tecnológica en Extremadura que iría situada en FEVAL, iría situada en la ciudad de Don Benito y estaría, como digo, especializada en tecnologías digitales para la agroindustria. A su vez, también el Boletín Oficial del Estado publica una ayuda para equipamiento de 900.000 euros para la incubadora que está en la ciudad de Mérida. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta que queráis realizar. Sí, ¿qué tal, consejero? Buenos días. Hola. Yo quisiera preguntarle, y volviendo al tema de Valdecaballeros, de la presa de Valdecaballeros, a raíz de las declaraciones del presidente de la Junta de ayer, en la que ya se presentó ese recurso, ¿no?, contra la demolición de la presa. Al hilo de esas declaraciones, el presidente de la Junta explicaba que entre los motivos sobrados que hay para evitar esa demolición era que Transición Ecológica había hecho de forma unilateral, ¿no?, sin haber consultado al Gobierno extremeño como propietario de los terrenos. Sin embargo, en la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Dirección General de Aguas, se dice, y tampoco hay que buscar mucho, en la página 3, que en el año 2021, con fecha de 30 de marzo de 2021, se solicita informe a la Junta de Extremadura, Consejería para la Transición Ecológica, Dirección General de Industria, sin que conste en el expediente respuesta al efecto, y ello a pesar de su reiteración el 2 de diciembre de 2021. Transición Ecológica dice aquí que sí se le preguntó a la Junta de Extremadura, y además también hay informes del Consejo de Estado que avala que se estudie esa demolición por el perjuicio que pudiera suponer. Al hilo de las declaraciones hay una información contradictoria, ¿no? ¿Qué opina sobre este asunto? Lo que ha hecho la Junta de Extremadura es lo que en estos momentos puede hacer dentro de un Estado de Derecho. Yo entiendo que algunos quieran hacer declaraciones de todo tipo y están en su legítimo derecho, pero una Administración lo que tiene que hacer es, dentro del Estado de Derecho, pues utilizar todas las armas que tiene a su alcance. Para evitar el derribo, que es lo que quiere la Junta de Extremadura, evitar el derribo, que de hecho lo vamos a evitar, en estos momentos el instrumento que tenemos es recurso de alzada. Y eso es lo que ha presentado la Junta de Extremadura en el día de ayer. Un recurso de alzada, el cual estamos seguros de que va a prosperar para evitar el derribo de esa presa en Valdecaballeros. Todo lo demás, bueno, pues puede ser historia, o todo lo demás se pueden tener múltiples opiniones. Pero en estos momentos la única realidad administrativa es que encima de la mesa del Ministerio de Transición Ecológica la Comunidad Autónoma de Extremadura ha hecho lo que tenía que hacer para evitar el derribo de Valdecaballeros, de la presa de Valdecaballeros, que es presentar un recurso de alzada. Y estamos convencidos de que lo vamos a ganar, porque además creemos que tenemos toda la razón del mundo. ¿Más preguntas? Perdón, al hilo de esa información contradictoria, dice Transición Ecológica que sí se le consultó a la Junta y que la Junta no respondió a esa solicitud de la extinción del aprovechamiento con Iberdrola y Endesa. ¿Qué opinaba? Porque esto supondría la demolición de la presa, y qué opinaba la Junta de Extremadura sobre ello, y dice que no contestó. Yo eso lo tenemos que ver. Lo único que hay en estos momentos, Fabián, el único expediente que hay en estos momentos encima de la mesa es el recurso de alzada que ha presentado la Junta de Extremadura, que es el instrumento administrativo que en estos momentos tenemos para poder evitar el derribo de la presa de Valdecaballeros, cosa que la vamos a hacer. O sea, no empecemos a qué se hizo en aquel año, qué no se hizo, qué se hubiera hecho, qué no se hubiera hecho. Porque si empezamos a darle vueltas no vamos a ningún lado. En estos momentos, ¿qué hay que hacer? Un recurso de alzada. ¿Se ha hecho? Sí. Y lo que le pedimos al Ministerio es que cuanto antes conteste a ese recurso de alzada, la mayor brevedad posible.
Y eso es lo que tiene que hacer la Junta de Extremadura, actuar. Y en estos momentos es lo que está haciendo la Junta de Extremadura, actuando en tiempo y forma para evitar lo que nosotros entendemos que es una aberración. Porque, como ayer dijo el presidente de la Junta, no lo vamos a consentir, no lo vamos a tolerar y el primer paso pasa por presentar ese recurso de alzada. Todo lo demás, de verdad, yo lo pongo en duda. La única certeza que existe en estos momentos es que la Junta tenía que presentar un recurso. Ese recurso ya está presentado y que nos vamos a oponer frontalmente con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición a eso que entendemos que es una aberración, que es que se pretenda derribar una presa que no tiene en estos momentos sentido ninguno su derribo. ¿Más preguntas? Muy bien, muchas gracias. Buen día.